Muy buenas noches, amada familia, iglesia, todo aquel que mira esta transmisión. Es una bendición poder continuar hablando del tema que iniciamos la semana pasada, que se titula Someteos los unos a los otros en el párrafo de la Biblia de Efesios 5:21. El tema de la semana pasada hablé fue del orden correcto en la familia, el orden de Dios en la familia. Dios puso al varón como cabeza de la mujer, la esposa como quien debe de estar bajo autoridad de su esposo. La esposa debe de sujetarse al esposo, el esposo debe de amar a su esposa. Pero hoy abordamos un tema también sumamente importante. Tiene que ver con el mismo tema de respetar a las autoridades, de vivir bajo autoridad. El ser humano tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Y hoy vamos a ver el orden de Dios en la familia respecto a los hijos, respecto a los hijos hacia sus padres y de los empleados hacia sus patrones. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si nos damos cuenta y analizamos la palabra, la semana pasada, el texto con el que inició hablando el apóstol Pablo respecto al orden de Dios en la familia, en el matrimonio, es someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo le está hablando a los hijos y está diciendo, obedezcan en el Señor a vuestros papás, porque esto, porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre, en el versículo 2, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer punto que voy a abordar. En primer lugar, ahora la instrucción va dirigida a los hijos. Y la instrucción es, obedezcan en el Señor. Cuando uno está en Cristo, cuando uno ya camina, cuando Cristo viene a habitar al corazón del ser humano, toda nuestra vida está en Él. Ya no vivimos nosotros, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces, mi obediencia para que pueda ser perfecta tiene que ser en el Señor. Obedecer en el Señor. En nuestra carnalidad nosotros no podemos agradar a Dios. En nuestra carnalidad nosotros no podemos cumplir los mandatos. Dice Romanos que los que están en la carne no pueden obedecer a Dios, porque la carne no se puede sujetar a Dios, pero los que andan en el Espíritu pueden agradar a Dios. Entonces, a los hijos le está hablando el Señor a través del apóstol Pablo y nos está diciendo, obedezcan a sus papás, porque esto es justo. Y quiero estacionarme, quiero pararme, meditar, compartir cuando la palabra dice justo, pues partimos de una verdad poderosa, porque todo hijo que está bajo la tutela de su papá obtiene provisión, obtiene alimentos, cuidado, techo, todos los beneficios de un hijo. Y por consecuencia, los padres lo hacemos por amor, eso no es algo, no es una carga. Pero lo menos que espera Dios de un hijo es que un hijo o valore todo lo que su padre o su madre hace por él o por ella. Por lo, por lo tanto, encontramos el pasaje, la palabra,
Dice, porque esto es justo. Oye, en tu casa tienes todo. Eh, Muchos, aún ya estando grandes, se les lava la ropa, ¿verdad? Eh, sobre todo más si son varones o aún propias señoritas con el asunto de que están muy ocupados en la escuela y que no tienen tiempo. Bueno, a veces las mamás llevan esa carga de seguirle lavando la ropa a las hijas, a los hijos, al esposo, preparan la comida, atienden la casa, eh, compran despensa. A los hijos no les falta alimento, no les falta ropa, no les falta techo, no les falta, tienen lo básico. Si todo eso, ¿verdad? Lo estamos obteniendo de nuestros padres, lo mínimo que espera Dios es que los hijos obedezcan a sus papás en el Señor. Porque, oye, te están dando todos esos privilegios y por encima de eso te portas rebelde, te portas grosero, te portas irreverente, te portas mal. O sea, simplemente estás cayendo en una gran injusticia porque no es posible que están haciendo los padres todo eso por ti, tus padres todo eso por ti, y tú todavía vives desobedeciendo, siendo rebelde, siendo orgulloso, siendo soberbio, siendo grosero. La Biblia dice, no tengo el pasaje ahora mismo, pero la Biblia dice que el hijo que deshonra a su padre y a su madre, dice, los cuervos le saquen los ojos. Y dice, y sea prácticamente de escarnio y bueno, una cosa horrible, fea, como una consecuencia de la desobediencia. Y Dios no quiere ver eso en tu vida. Así que partiendo de esa premisa de que esas bendiciones las tienes en tu hogar, lo mínimo es que tú obedezcas a tus padres. Pero de ahí vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel sería, lo primero es obediencia, pero de ahí sería honra. Obedecer es, te dan instrucciones, te piden, te dan recomendaciones o te asignan actividades que debes hacer en casa. Bueno, obediencia. Pero el segundo nivel de la relación de un hijo hacia su padre no tan solo es la obediencia, es la honra. Una cosa es obedecer y otra cosa es honrar. Ahora, si tú obedeces, honras, sí, pero la honra va más allá, aparte de la obediencia. ¿Por qué? Porque hay personas, hay hijos que obedecen de mala manera, obedecen obligadamente, obedecen murmurando. Sencillamente lo están haciendo, están obedeciendo, pero no con la actitud correcta. Y la honra es una actitud del corazón, como la obediencia también lo es. Hay hijos que obedecen de buena manera, hay hijos que obedecen de buena gana. Ok, eso ya es una honra. Pero la obediencia con esa actitud, pero dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si mi padre me está pidiendo, me está encargando, me está asignando ciertas actividades, las voy a obedecer, porque mínimo debo de hacer eso. Pero después dice honra. Entonces, hay cosas que tus padres no te van a estar pidiendo. Hay cosas que tu mamá no te las va a pedir, aunque quisiera hacerlo. Pero ahí es donde tiene que brotar del corazón en los hijos, tiene que brotar honra. Suponiendo, tu mamá fue a trabajar y viene súper cansada. A tu mamá le encantaría que tú le dieras una buena sobada en sus pies. Obviamente, los padres regularmente no lo van a pedir. Solamente se van a quejar. Ay,
me duelen mis pies, ay, es que todo el día anduve caminando, estuve parada, etcétera, etcétera. Y un hijo entendido que sabe honrar a sus padres, dice, ah, no, yo ahorita voy a tibiarle un poquito de agua a mi mamá y le voy a sobar sus pies. Entonces imagínate, tu mamá viene súper cansada y tú le das una sobada a sus pies, le das una lavada a sus pies, le das una tallada con un ungüento, no sé con qué. Entonces eso es honra, porque no te lo están pidiendo, pero está brotando de tu corazón hacerlo. Es prácticamente, yo puedo catalogar que honrar es hacer aquello que se quiere, pero no se te está pidiendo. En el trabajo lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre. Ningún padre y ningún hijo dice, ay, voy a invertir, criar a mi hijo porque cuando yo esté ancianito me va a dar dinero. Y bueno, los padres no pensamos así. Los padres amamos a los hijos, invertimos nuestra vida, invertimos finanzas, invertimos todo. Y para nosotros como padres es un placer bendecir, amar, cuidar, proveer, suplir a nuestros hijos. Pero cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, es bien lindo, es bien hermoso que en el futuro los hijos cuidemos de nuestros padres como una honra. Ajá. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Que estemos atentos a nuestros papás, que cuidemos de ellos, que velemos, que veamos por ellos. Es una bendición cuando los padres reciben de sus hijos atenciones. Quizá ya todos están casados, quizá ya no dependen de ellos, pero esos hijos que fueron criados llaman por teléfono, que fueron educados en casa, están atentos de papá, papá, ¿cómo te sientes? Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Etcétera, etcétera, etcétera. Tan solamente una llamada telefónica de atención, de preocupación, ya es un acto de amor y de honra. Entonces, el pasaje es muy claro cuando dice honra a tu padre y a tu madre en el versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa. Este es un mandato que está en la palabra de Dios en Éxodo 20. El primer mandamiento con promesa está en la palabra de Dios y es honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la promesa de honrar a nuestros papás? ¿Cuál es esa promesa? Bueno, la promesa es, te va a ir bien. En el versículo 3, te va a ir bien y serás de larga vida. Todo hijo deberíamos de trabajar en esta grande promesa por nuestros papás, a favor de nuestros padres. A lo mejor tu papá ya no vive, a lo mejor tu mamá ya no vive, pero tienes uno de los dos. Bueno, hay que sembrar. Recién platicaba con mi esposa que hace años tomamos la responsabilidad de pagarle a mi suegro su renta. Pero gracias a Dios mi suegro ya tiene su casa, ya no renta. Y en esos tiempos, pues esa bendición, esa siembra que mi esposa le mandaba a mi suegro era para su renta, pero, y obviamente pues cuando habían otras oportunidades, pues le daba más algo para él ya, pero ahora que ya él ya no renta, cualquier hijo puede decir, ah, mi papá no tiene necesidad ya no renta, recibe de ayuda del 68 años y más, del gobierno, y ya mi papá tiene bastante lana cada mes. Entonces, cuando no entendemos el principio de honra, si ya mi papá no tiene necesidad, yo dejo de bendecirlo, y no es así. El principio de honra no obedece. La honra, para hacer honra, no es por la necesidad que tenga. La honra es aquello que se desea, pero no se te pide, ¿verdad? Entonces cuando tú
En el caso del el ejemplo que estoy dando, perdón, de que mi suegro ya no renta, bueno, no porque mi suegro ya no renta, mi esposa va a dejar de bendecirlo. Al contrario, le digo a ella, le digo, pues bendito Dios, porque en su momento fue una necesidad el estar cubriendo una renta, pero ahora que él tiene su casa, bueno, pues él va a disfrutar. Ya mi suegro está recibiendo, empezó a recibir el apoyo de 68 años del el gobierno. Y, y qué bueno, pero eso no significa que, bueno, ya no necesita, al contrario, porque la honra no tiene nada que ver con una necesidad. La honra no obedece a la necesidad de alguien. La honra es una atención especial a una persona por lo especial que es. Ejemplo, me visita un amigo muy amado, muy querido, tiene tiempo que no lo veo. Yo le voy a recibir en casa y no le voy a dar una comida especial nada más porque tiene hambre. No, no, no. Yo le voy a dar una recepción especial porque para mí su amistad es muy especial. Entonces, ese acto de darle de comer no obedece a una necesidad, porque al igual llega a esa ciudad y él tiene dinero para comprar. Pero cuando tú honras a alguien, no es por la necesidad. No, la honra no parte de una necesidad, sino de un acto de una atención especial por lo que esa persona representa para ti. Entonces, ahora mi esposa pues está bendiciendo a su papá, a mi suegro, pero no es por una necesidad. Ahora, bendito Dios, él va a poder invertir esas bendiciones, esas semillas en otras cosas, en algo que él desee, en algo que él anhele. Y no por eso vamos a parar, pues vendió algo y, no, ya no le mandes esta semana o este mes porque tu papá tiene mucha lana. No, o sea, nosotros seguimos honrando, no porque lo necesite, sino porque es una persona especial y vamos a poner y seguimos poniendo en práctica este principio. Cuando hablamos de la honra a Dios, es lo mismo. Nosotros honramos a Dios no porque Él necesite, sino porque es el ser más maravilloso. Es el creador de todas las cosas y Él es digno de ser honrado, de ser reconocido como lo más especial. ¿Me explico? Cuando Jesús llegaba a la casa de Marta, de María y de Lázaro, ellos le daban una recepción especial a Jesús, porque era especial, era tratado muy especial Jesús en la casa de sus amigos. Por eso, cuando entendemos este principio de diezmar, ofrendar, dar primicias, no es por una necesidad, es por un principio de amor, de reconocimiento, de entregarle honor a quien honor merece. El presidente de la República, cuando hacen actos públicos, actos conmemorativos y públicos, siempre, aparte de que le rinden honores a la bandera, también le rinden honores al presidente, porque lleva una investidura. Y esa investidura se la dio Dios al hombre, porque Él pone reyes y Él quita reyes. Y dice la palabra, da honor a quien honor merece. O sea, honrar a una persona es parte de un principio de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a avanzar. Así que la bendición de este principio de honrar a nuestros padres es que nos va a ir bien y seremos de larga vida. Es bueno que oremos, Señor, pero aquí está la clave. Mira, te vas a evitar muchas oraciones y te vas a dedicar más a orar por lo que realmente importa. Porque cuando tú pones en práctica este principio de honrar a papá y a mamá, la palabra se va a cumplir, te va a ir bien y serás de larga vida. Voy a ir al versículo 4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este pasaje de no provoquéis a ira a vuestros hijos es simple y sencillamente de que el enojo o la ira
como una actitud de corrección, siempre va a sembrar también enojo e ira en el corazón de nuestros hijos. La verdad que esto tiene que ver con el dominio que nosotros como papás debemos de tener, porque a veces uno provoca ira a nuestros hijos por la manera que uno les habla, por la manera que uno los corrige, porque a veces ni es el momento ni es la forma. Al contrario, dice la palabra, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Siempre que querramos ver a Dios actuando en la corrección de nuestros hijos, pues tenemos que pedir a Dios que nos ayude a tener paciencia, porque una de las cosas con las que vamos a batallar o lidiamos continuamente es con la desesperación, con la impaciencia, con la ira, con el enojo, y en medio de esas emociones queremos nosotros corregir e instruir. No va a entrar así la instrucción, y tampoco nuestros hijos van a recibir la amonestación, no van a recibir la corrección, porque muy a menudo el enojo y la ira se van a anteponer. Entonces, dice aquí, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, hacerlo de la manera correcta. Versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Ya estoy finalizando, no me va a dar tiempo terminar, pero sí voy a abordar por lo menos un poco sobre este pasaje bíblico. Ya terminamos de hablar de la obediencia de los hijos a los padres. Número 1, es justo. Número 2, hay que honrar. La obediencia se limita a lo que alguien te pide o te ordena, pero la honra va más allá de lo que alguien te puede estar solicitando. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Cuando nosotros entendemos que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, nosotros vamos a ser los trabajadores más felices. Nosotros vamos a hacer nuestras actividades con alegría, con regocijo, porque lo que estoy haciendo lo estoy haciendo como para Cristo. Aunque me esté pagando una empresa, aunque me esté pagando un patrón, todo lo voy a hacer como para el Señor. ¿Y qué te va a llevar? A tener esa mentalidad. Eso es un cambio de mentalidad. Todo lo que tú hagas en tu trabajo, aunque te pague un patrón, hazlo como para el Señor. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. En este caso, en ese tiempo, ¿verdad? Todavía se practicaba que habían amos y habían siervos o habían esclavos. Entonces, pero también esta enseñanza va dirigida a los que son empleados para con sus patrones. Y lo primero que está diciéndonos aquí la palabra de Dios es que nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestra actividad de oficio o profesión, tenemos que hacerla como para el Señor, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amados, cuando uno va renovando su mente y uno trabaja todo haciéndolo como para el Señor, nosotros vamos a ser las personas más felices y más contentas. Siempre vamos a poner lo mejor de nosotros en lo que hagamos. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo para una persona, lo estamos haciendo como para el Señor. Y eso hará la diferencia. Los trabajadores, los empleados creyentes
deben de hacer la diferencia en sus empresas, en sus trabajos, en donde quiera que laboren. Deben de hacer la diferencia. Un creyente no trabaja porque esté el patrón presente. Un creyente no trabaja para hacerle creer al patrón que es muy productivo. Al contrario, si no está el patrón, si no está el dueño o el jefe, el gerente o quien esté a cargo de, si no está, usted seguirá siendo tan productivo como cuando estén quienes están a cargo de la empresa, el negocio, el trabajo o de ustedes como trabajadores. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esa mentalidad, vamos a levantar el nombre de Jesucristo. La próxima semana yo quiero abordar con más detalles esto. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el testimonio de quienes somos de Cristo. El testimonio allá afuera, allá es donde somos luz. Aquí estoy en un cuarto donde hay luz. Y si prendo otro foco, pues no va a haber tanta diferencia porque ya hay luz. Pero ¿dónde se va a ver la diferencia? ¿Dónde se va a marcar la diferencia? Donde están las tinieblas. Si yo apago este foco y prendo el LED de mi celular o prendo una lámpara, enseguida va a sobresalir. Amados, quienes no tienen el conocimiento de la verdad se van a conducir de una manera diferente al creyente. Y donde llega el creyente, se ilumina la casa. Hay una gran diferencia, abismal diferencia. La gente nota algo diferente, notan algo distinto, tanto en la forma de conducirse, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de opinar. Y la gente no lo sabe. Algunas no van a saber qué onda con esa persona, pero van a notar algo diferente. Yo tuve la experiencia, he tenido la experiencia, pero también me acuerdo de una ocasión, llegué a comprar agua a un negocio y ya iba para mi casa y me dice la persona, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, ¿por qué? No sé, dice, es que se nota la diferencia. Cuando tú en tu vida das testimonio de para quién haces las cosas, cuando tú te conduces de una manera apasionada, feliz, contento, usted me dijo un día un maestro, no importa lo que hagas, pero lo que hagas, hazlo con excelencia. El maestro me dijo, si tú eres barrendero, sé el mejor barrendero. Lo que sea tu oficio, sé el mejor. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Así que hoy prácticamente abordamos la importancia de que los hijos deben de estar bajo la autoridad de sus papás. Ser obediente a sus padres porque eso es justo. Pero el siguiente nivel después de ser obedientes es aprender a honrar a sus padres. Así que jóvenes, honren a sus papás. Hagan cosas que no les pidan. Háganlo por amor a Dios. Háganlo por amor a ellos. Porque para empezar la obediencia de ti hacia tus padres es lo primero, es el primer nivel. Eso es lo justo. Y de ahí para el real, haz más cosas que no te pidan tus papás, pero tú sabes que las necesitan. Y tú vas a ser bienaventurado, vas a ser muy bendecido. Y los que estamos casados, no dejemos de ver por nuestros padres, de honrarlos y no estar bendiciéndolos solo cuando hay una necesidad, solo cuando se enfermaron, solo cuando tienen un problema. No, nuestra honra no obedece a la necesidad de ellos, sino por lo que representan para nosotros. Son unas personas tan más especiales que cuidaron de nosotros, que nos amaron, que velaron, que se desvelaron, que a veces no comían. El otro día, en un lugar donde platicaba con una persona, más bien esta persona le platicaba a mi esposa que algo que nunca voy a olvidar en su casa cuando fue niño, que su mamá les hizo una comida muy sencilla porque no había dinero y le sirvió a él y a sus hermanos. No sé cuántos hermanos eran, pero él le dice a su mamá, mamá,
come, come con nosotros. Y le dijo a su mamá, no, hijo, yo ya comí. Y entonces ellos comieron, era poca comida, y ellos comieron, sus hermanitos comieron con él. Pero él no se quedó tranquilo y él espió a su mamá. Y su mamá se fue a la cocina y él siguió y él espió a su mamá y sorprendió a su mamá. Quizás su mamá no lo vio, pero él sorprendió a su mamá comiendo del aceitito que había quedado de esa comida, mojando su tortilla. Y eso que platicaba él, a él le quebrantó su corazón. Y él dice, jamás se me va a olvidar ese cuadro y esa escena. Nuestros padres lo dan todo por nosotros. Una madre lo da todo por los hijos. Es muy raro la mamá que no hace eso. Es muy raro el padre que no hace eso. O es muy raro en la mujer. Los padres a veces sí son más despegados de los hijos, pero por eso es que hago este comentario y cuento este testimonio, porque una mujer, una mamá nos cuidó, nos proveyó, y no sabemos si en algún momento mamá se quedó sin comer o comió lo mínimo por dárselo a usted, por dármelo a mí, y esas cosas uno tiene que valorarlas muchísimo. Hay que reconocer el amor, el trabajo y honrar a nuestros padres, porque ellos son personas tan especiales y deben de ser personas tan especiales en la vida de cada hijo. Así que doy gracias a Dios por este momento, esta palabra. Ponla en práctica. Acuérdate de tus padres. ¿Quieres tener larga vida y quieres que te vaya bien? La clave está en honrar a nuestros papás. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este momento que nos concedes, que me concedes platicar, compartir tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia para que este consejo lo puedan poner en práctica y nosotros continuemos poniéndolo en práctica. Señor, queremos ser bienaventurados en la tierra. Queremos que nos vaya bien en la tierra. Queremos ser, Padre, un canal de bendición para nuestros padres. Ayuda a cada joven a ser obediente y a por lo menos mínimo vivir en el primer nivel, Señor, que tiene que ver con obediencia, porque eso es justo, pero también a crecer en honra hacia los papás, hacia sus padres. Señor, todo matrimonio, toda persona que ya está casada, que estos principios sean recordados, vuelvan a ser frescos, a estar frescos en su corazón, y que cada matrimonio, cada familia, cada mujer, cada varón, pongamos en práctica este principio de honrar a papá y a mamá, o a cualquiera de los dos, no por necesidad, sino por lo que representan para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica y ayúdanos a caminar en ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el próximo miércoles.